Esto está coordinada por la doctora honoris causa Miriam Gorban y organizado por la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Caliza, Nutrición, junto al Instituto de Investigación en Educación Superior, IES Aduba UBA, el cual dirijo. No es muy grato darle la palabra a nuestro secretario general, el doctor Daniel Ricci. Bueno, muchas gracias, Besabé. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros. Es un placer a mí como secretario general de ADUBA darles la bienvenida a esta charla con Miriam Gorban. También un placer, Miriam, un saludo, mandarte acá desde la distancia, también por el Zoom. Otro saludo también para Besabé. Y bueno, un saludo a todos los que se encuentran acá presente en esta actividad tan importante que después va a suceder con varias charlas más que van a ir haciéndose por esta vía a la que todos nos hemos acostumbrado. Y como yo digo en todas las reuniones así que hacemos por estas plataformas tecnológicas, perdónenme los que alguna vez ya me han escuchado que lo repito, es siempre recordar y felicitar a todos los docentes universitarios y a los docentes de todos los niveles educativos, que la verdad que con un gran esfuerzo vienen haciendo para sostener las clases de manera virtual en todas las universidades públicas de nuestro país, y en especial mandarle un abrazo a todos y a todas las docentes de la Universidad de Buenos Aires y muchos que hay acá también de la Facultad de Medicina, que este año cumplimos los 200 años, y cuando vemos que la Universidad de Buenos Aires ocupa los primeros lugares en los rankings mundiales y primer lugar de universidad en Latinoamérica, si bien a veces mucho no creemos en los rankings, sabemos que tienen algunos defectos, pero eso se da no por los laboratorios, por las aulas, por los espacios físicos, por la tecnología, sino que eso se da por el esfuerzo de sus trabajadores, docentes universitarios, que como decía, día a día sostenemos esta universidad pública de calidad e inclusiva, y que tiene actividades tan importantes como esta cátedra libre de soberanía alimentaria, con un profundo compromiso con toda la sociedad de nuestro país. Creo que la pandemia, que obviamente tenemos muchísimas cosas que lamentar, la cantidad de gente enferma, la cantidad de gente que ha fallecido, los que han tenido problemas laborales, y podríamos seguir así nombrando. Creo que lo que nos ha mostrado es la necesidad de tener un Estado fuerte, ¿no? Y los países que hemos tenido Estado fuerte han avanzado mejor y han protegido más a sus ciudadanos, y los países que no han tenido Estado fuerte o que han tenido personajes gobernándonos, como el caso Bolsonaro, hace poco Estados Unidos con Donald Trump, han tenido obviamente los peores momentos con esta pandemia. Y creo que esta pandemia mostró que lo que hace falta es tener un Estado fuerte, un Estado que cuide la salud de sus ciudadanos, que cuide la educación, que tenga un profundo eh, sentimiento a favor de la ciencia y la tecnología. Y me parece que, bueno, por suerte, hoy tenemos, a diferencia de lo que pasó con el macrismo, un Ministerio de Salud, un Ministerio de Trabajo que también está cuidando, subsidiando a muchos trabajadores que tienen problemas de pérdida de empleo o precarización del empleo, y también un Ministerio de Ciencia y Tecnología que está investigando sobre la vacuna. Y creo que también esto es lo que nos muestra la pandemia, además de la importancia del Estado, obviamente la importancia de la salud. Yo siempre digo que lo primero es la salud, es cuidarnos, después está la educación y después el trabajo, porque obviamente para poder estudiar tenemos que estar vivos, y para trabajar tendremos obviamente un mejor trabajo si tenemos salud y si tenemos un mejor nivel educativo. Así que me parece que esos son parte de los derechos humanos que hoy entendemos que tienen que ser garantizados por el Estado, ¿no? Me parece que los derechos humanos han ido avanzando, no solo en nuestro país, sino en el mundo, y me parece que la salud, la educación
La conectividad, hoy creo que otro de los grandes temas que se plantea es el acceso a la conectividad que tienen que tener todos los ciudadanos de nuestro país. Y lo dejé para último, pero obviamente dentro de lo que es la salud y el estar vivos, obviamente lo principal o de lo primero es la alimentación, el agua que consumimos. Obviamente si no estamos bien alimentados, si no consumimos agua en buen estado, obviamente no podemos tener una buena salud. Y para eso tomo la frase que no me va a salir exacta, porque yo la verdad que no tengo una memoria, yo siempre me olvido las fechas, los nombres de las personas, y cuando quiero contar una anécdota la cuento medio por la mitad. Pero la frase de Ramón Carrillo que decía algo así como que los microbios eran para, de lo menos nocivo para perjudicar nuestra salud, que había cosas que afectaban mucho más nuestra salud que los microbios, ¿no? Y obviamente dentro de eso tiene que estar la, el agua. Creo que hoy no es solo una discusión de la Argentina, sino una discusión mundial. Hay cientos de millones de habitantes de este planeta que no consumen agua de calidad. Y obviamente el tema de la alimentación, el tema de los agroquímicos, el tema de, de la contaminación industrial, y me parece que todo este tema de la alimentación también va muy ligado al tema de la ecología, al tema de que cuidemos nuestro planeta. Creo que hoy también una de las cosas que nos muestra la pandemia y que se está debatiendo en todo el mundo, el planeta Tierra es el único lugar donde podemos vivir y es un planeta que lo estamos destruyendo y obviamente si seguimos con el calentamiento global y con este nivel de sociedad de consumo, en el cual yo leí hace un poco en un libro de Naomi Klein, no sé si la conocen, que está sacando sobre el tema de, de la contaminación del planeta, y el 10% de la población más rica produce el 50% de la contaminación del planeta. Eso para que nos demos cuenta que tiene que ver también con un rumbo que tiene que tomar para que protejamos al planeta, cambiar esta sociedad de consumo y ir a un consumo distinto, responsable y obviamente mucho más igualitario. Así que, bueno, creo que el tema de la alimentación, como decía, es un tema muy importante. Nuestro país produce alimentos para más de 400 millones de personas y lamentablemente todavía tenemos que padecer que haya argentinos que pasen hambre o familias que puedan comer una sola vez al día. Así que me parece que también eso es un tema que debemos discutir. Yo siempre digo no, que haya argentinos que no puedan comer no nos tiene que dar lástima, nos tiene que dar bronca, nos tiene que dar bronca que no esté la comida repartida de manera democrática como debería ser y nadie debería pasar hambre. Así que me parece que, como digo, el tema de la soberanía alimentaria es un tema importante y con un fuerte compromiso social hacia nuestro país, donde, como digo, todos deberían tener acceso a una comida. Yo no soy un especialista, perdón, Miriam, si digo alguna cosa que no sea técnicamente correcta, pero un poco lo hablo, un poco desde el sentimiento y un poco de haber leído algún poco de estos temas, ¿no? Pero obviamente no soy un experto ni mucho menos. Así que entonces me parece que no solo comer, sino alimentarse con alimentos de calidad, ¿no? Porque también lo que vemos es que este exceso de azúcar, ese exceso de hidratos de carbono, el consumo de, de azúcar es algo muchísimo más alto de lo que deberíamos tener, ¿no? La cantidad de gaseosas y la cantidad, cuando uno ve los alimentos, yo la verdad que hace un tiempo que me he tomado la costumbre de leer los alimentos, las cosas, los ingredientes, y uno encuentra de las cosas más inverosímiles, ¿no? De que uno compra, uno piensa que está comprando un chocolate y el primer componente que tiene es azúcar, ¿no? O sea, lo que estoy comprando es azúcar con otras cosas. Y así cuando uno agarra, compra, no sé, algo que tenga que ver, un patty, que debería ser carne, dice contiene soja. No sé por qué si uno compra una carne congelada va a contener soja. Cuando uno va a una fiambrería y compra un jamón, tiene TAC. El jamón no debería tener TAC. Y así podemos encontrar millones
ejemplos que me parece que tenemos que discutir, y me parece que parte también de la ley que se está proponiendo por el Poder Ejecutivo, del etiquetado frontal de los alimentos, donde diga qué es lo que tienen. Me parece que es un derecho de todos los argentinos, y obviamente también sería de todo el mundo, de saber qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Porque muchas veces consumimos cosas que no sabemos lo que consumimos. Y me parece que también esto es un derecho humano que tenemos que tener de saber que consumimos, bueno, como decía, el exceso de azúcar. Podemos hablar del tema del sal y un montón de otras cosas. Pero bueno, no quiero seguir porque ustedes, la verdad, y todos queremos escuchar las palabras de Miriam, ¿no? Así que finalmente, bueno, como decía al comienzo, felicitar a todos ustedes por el esfuerzo que están haciendo, asumiendo este compromiso social en esta cátedra, y todos los que están participando de estas reuniones. Me parece que si queremos formar sociedades mucho más justas, muchas más igualitarias, más equitativas, que todos tengamos más derechos, me parece que hay que asumir compromisos sociales como los que asumimos acá. Y por eso, en este caso, desde un sindicato de docentes universitarios, nosotros decimos que no solo tenemos que ocuparnos de defender los salarios, las condiciones laborales, sino que tenemos que tener un profundo compromiso con la sociedad. Y la Universidad de Buenos Aires y todas las universidades públicas, más allá de formar bioquímicos, ingenieros, médicos, enfermeros y distintas profesiones, me parece que lo primero que tenemos que hacer es formar ciudadanos. Tenemos que formar profesionales que estén profundamente comprometidos en un camino para que se vaya construyendo en Argentina, en Latinoamérica y en todo el mundo un camino más igualitario hacia la justicia social. Así que muchas gracias a todos ustedes por el compromiso que asumen hoy y el que seguiremos asumiendo más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora nos complace y es un honor presentar a la doctora honoris causa Miriam Gorban. Le cedemos la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Saludar la iniciación por vías no naturales, ¿no? Por esta nueva vía que hemos inventado de comunicación a los 2000 inscriptos de todo el país y de Latinoamérica que tienen interés en que intercambiemos ideas y establezcamos un diálogo fecundo y fraterno alrededor del tema de la alimentación. Tema que es eminentemente político y que atraviesa, digamos, los aspectos culturales, económicos, históricos, políticos de toda la humanidad. Cuando me toca hablar de la alimentación y uno empieza a rememorar algunas cuestiones, nos damos cuenta que la historia de la humanidad es la historia de la alimentación. Por ahí se nos aparece como que la cosa de actual es la globalización, este intercambio de culturas de una parte a la otra del planeta, sin darnos cuenta de que la globalización empezó mucho antes, ya cuando Colón, en el siglo XV, apareció por estas tierras, ya estábamos intercambiando saberes y culturas a través de nuestro planeta, desde ya. Pero al mismo tiempo que esto suceda y que lo analicemos desde acá a través de esta modalidad, señala varias cosas. En primer lugar, yo les quiero contar a ustedes que si algo me precio es de ser argentina. Para todos aquellos que a veces despectivamente dicen este país es un país soberano, es un país hermoso. Daniel decía, y gracias Daniel y gracias al sindicato por que con su plataforma está favoreciendo esta comunicación, hablaba de gobierno fuerte. Yo digo de estados presentes, más que de gobierno fuerte. Estado presente. Este es un país que tiene, lo mejor que tiene su recurso humano, que es creativo. Este es un pueblo creativo, un pueblo que sabe poner el pecho a las balas, que así como hoy, frente a esta situación de crisis sanitaria, económica, que estamos atravesando y que nos impide la clase presencial, ha encontrado esta forma de comunicación, pero no para las clases,
Saludo a todos los docentes que en este momento están haciendo ese esfuerzo por enseñar a través de medios inéditos, de formas nuevas de comunicación. Este es un país que en plena crisis económica como la de 2001 sale no solamente por los beneficios que tiene la riqueza territorial, económica, climática que disponemos acá, sino por su capacidad creativa. ¿Dónde vas a encontrar otro país que tenga, como actualmente tenemos, frente a la situación de carencia económica, frente a la situación del hambre, 12, 15, 20.000 comedores solidarios que están paliando el hambre de sus conciudadanos? ¿Cuántos países en el mundo tienen esta capacidad de un pueblo que sale a la calle a luchar por sus derechos, pero no solamente para ganar esos derechos, sino para defenderlos? Esto es un hecho también muy importante que caracteriza a este país del que yo personalmente, y los invito a todos a sentirse orgullosas de pertenecer. Y con un Estado presente, claro que sí, porque lo que nosotros tenemos que decir, que en esta situación que no es nueva, digamos, que no es propia de este país, sino de todo el mundo, esta situación de crisis económica, social, cultural y sanitaria, que es la que estamos atravesando, y que tiene una sola causa denunciada desde todas las organizaciones internacionales: el modelo productivo hegemónico, que no es más ni menos que el capitalismo, que está buscando en esta lucha por la sobrevivencia formas alternativas para superarlo. Seguro que lo superará, pues la historia de la humanidad así nos lo ha enseñado. Y entonces tenemos que decir también de que este modelo hegemónico hace que nuestra colonización no haya sido solamente por el oro y la plata del Potosí, ha sido precisamente por lo más preciado que América tiene, que son los alimentos. Fíjense en ustedes, el tomate forma parte de la base de la alimentación de los italianos, y la papa de los franceses y los alemanes, y el chocolate de los suizos y el maní de los griegos. Todo eso salió de América. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que valorar, mirar hacia nuestro continente, revalorizar su capacidad de producción, la biodisponibilidad y por el mismo tiempo la organización social necesaria para defender esta biodiversidad, para defender modelos alternativos que no signifiquen el saqueo, sino que signifiquen el cuidado de estos bienes que están al alcance de nuestras manos. Y es así que nosotros llegamos a esta situación que nos ha llevado en el siglo pasado, en 1996, a la Cumbre Mundial de la Alimentación en FAO en Roma, convocada por FAO a Roma, donde nos juntamos las organizaciones sociales y las organizaciones y las instituciones políticas del mundo entero. Allí apareció en la cumbre paralela, de la que me tocó el honor de representar a las nutricionistas argentinas, la de los movimientos sociales, donde apareció la vía campesina con este nuevo término, el de la soberanía superior superior al concepto de seguridad que estaba alimentado desde las propias oficinas de la FAO. Y el concepto soberano lo discutimos entonces. Para mí personalmente de pronto significó una vuelta a los bueyes y a la carreta, sin entender el verdadero significado que esto tenía. Pero luego de 25 años, ya son 25 años, entonces, luego de 25 años de caminar y de tratar de profundizar en esta concepción soberana, no solamente hemos aprendido, sino que en el correr de estos años, los movimientos sociales, la práctica en terreno, esta praxis de teoría y práctica nos ha ido agregando nuevos conocimientos, ha ido profundizando en la temática y enseñándonos cada día más. Y es así que nos encontramos. ¿De qué manera este concepto significa y está unido fundamentalmente al concepto de la soberanía política? No puede haber soberanía alimentaria si no hay soberanía económica. Y no puede haber autonomía
independencia y soberanía política en un país si tiene dependencia de su alimentación. Si su alimentación depende no de la producción propia de los alimentos, sino de que tiene que importar a ellos. Y veamos nosotros lo que sucede en el mundo. Y veamos también que la autosuficiencia alimentaria es necesaria y es el factor fundamental que garantiza la soberanía económica, política, histórica, cultural de cada uno de los países. Esta es la condición de nuestro país, que gracias a sus bondades climáticas nosotros poseemos, a diferencia de Brasil, que es un país tan extenso y tan rico, toda la variedad climática desde lo tropical hasta lo más frío. Desde Jujuy a Tierra del Fuego, nosotros podemos producir de todo, cualquier cosa. Y es así que empezamos tímidamente en los últimos tiempos, pero cada vez pisando más fuerte, a exportar no solamente los commodities o los alimentos a los que estábamos acostumbrados, sino a incursionar en nuevas, en la producción de alimentos que a lo mejor no forman parte del menú cotidiano de nuestra mesa. Es el caso de la cereza, de los arándanos. La cereza desde un pueblo antiguo, se llama en Santa Cruz, se está exportando. Los arándanos no se están produciendo en Tucumán, se están exportando. Es decir, de qué manera esta riqueza, esta variedad en nuestro clima, en nuestro suelo, nos permite entonces profundizar este concepto, incluso esta posibilidad de riqueza para nuestro país desde el aporte a la exportación. Claro que no lo hacemos como valor principal y predominante para garantizar la alimentación para todo el pueblo, sino que lo hacemos ni siquiera como un aspecto primario o secundario, sino pensando que desde ya primero tenemos que garantizar el mercado interno y a posteriori, desde la exportación, pensar en la producción y exportación de alimentos no tradicionales para nosotros, como son precisamente estas frutas que son realmente exóticas para otros países y que para nosotros no tienen ningún valor. Yo he visto las góndolas repletas de tunas o de moras, tanto en París como en Londres, y acá se la comen los loros. Para nosotros el concepto fruta no va más allá de la manzana, la naranja y la banana. Y resulta que todo lo que es la riqueza de las frutas tropicales que existen en nuestro territorio, ni siquiera las consideramos. Pero no nos las consideramos nosotros como tal, sino que los mismos nutricionistas no hemos sido capaces de producir algunos elementos o materiales que hablen de sus bondades, de su capacidad, de su nutritiva, de su aplicación en la vida cotidiana, para incluso abaratar y diversificar también nuestra mesa y el consumo que se ha reducido, en especial en frutas, en los últimos tiempos, precisamente porque el problema fundamental de nuestro país relacionado a la alimentación en este momento tiene dos grandes problemas. El problema de la inflación, por un lado, que una de las razones, digamos, a que llegamos, es el problema del acceso a la tierra. Estos son los dos pilares fundamentales, pero tenemos que decir que llegamos al 2021 y no estamos cumpliendo o cubriendo el derecho, el acceso a la alimentación para todos los ciudadanos de nuestro país. ¿Y por qué? Y porque esta mesa tiene 4 patas. Y en estas 4 patas tenemos que considerar el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho al ambiente sano. Y esto es fundamental, porque todas las medidas, y las tenemos que valorar en su justo enfoque precisamente, todas las medidas gubernamentales tomadas en esta situación de crisis, derivada en una situación de crisis económica tan grande que hemos heredado, y que significa un enorme esfuerzo para nuestro gobierno. Sin embargo, todas estas medidas son medidas de coyuntura, son medidas para la emergencia, que son importantísimas y las tenemos que valorar, pero que al mismo tiempo no atacan las cuestiones de fondo, las cuestiones estructurales.
Tenemos un país enorme y todo el abastecimiento de los alimentos se realiza por vía terrestre, con un costo no solamente económico por el consumo elevado de combustible, sino también ambiental. ¿Por qué? Porque precisamente estamos contaminando el medio y esto significa entonces tomar medidas estructurales. No son fáciles de tomar. Tenemos que resolver el problema del transporte, tenemos que extender las ramas de ferroviaria, tenemos que recuperar los puertos y la marina mercante que nos robó el neoliberalismo, que nos frustró tanto en nuestro desarrollo. Entonces tenemos que buscar esto que nosotros estamos planteando desde nuestras cátedras, la autosuficiencia alimentaria municipio por municipio, pueblo por pueblo, región por región. Es decir, que cada municipio no tenga que esperar la leche de que llegue desde General Rodríguez, sino que tenga su propio tambo. Pensar que más de 200 tambos se cerraron en la provincia de Buenos Aires, pero un tambo localizado en un municipio que resuelva el abastecimiento de esta zona, que haya lo que nosotros llamábamos mataderos y que ahora se llaman centros de faena artesanal, que tengamos cada pueblo no rodeado por barrios privados, sino por huertas, quintas y chacras que resuelvan el abastecimiento de la alimentación de esa población. Entonces vamos a eliminar estos que le llamamos alimentos kilométricos, vamos a disminuir el costo de la logística, y vamos a resolver también la calidad de los alimentos, porque evidentemente un alimento que recorre más de 100 kilómetros para ser consumido desde el centro de producción hasta su consumo, evidentemente que pierde terneza, pierde calidad, pierde un montón de sus valores originales. Entonces, claro que esto es todo un desafío, claro que esto es todo una problemática a resolver, pero que es posible realizarla. Hay proyectos. Ahí está el de Durañona en la provincia de Buenos Aires junto con la UTT. Ahí está el de Leonardo Grosso. Por primera vez en nuestra legislatura empiezan a aparecer proyectos y propuestas para modificar esta situación. Entonces tenemos que interiorizarnos, tenemos que conocer y tenemos que darle todo el apoyo para que esto sea una realidad. Son proyectos de acceso a la tierra, no tan difícil. Empezando municipio por municipio, como decía yo, también por el catastro. ¿Cuántas tierras inútiles que pueden transformarse en huertas comunitarias, que pueden transformarse en pequeñas chacras y pueden ayudar? Al mismo tiempo son fuentes de trabajo para descomprimir las megaciudades por un lado y las villas miserias por el otro. Las villas miserias pobladas con los campesinos desalojados de sus tierras y que han venido desde los 4 puntos de nuestro país, han emigrado a estas megaciudades. Entonces se trata, como dice Remo Bénica, de sembrar, pero sembrar pueblos y ciudades por millones en este intenso territorio vasto que no tenemos y que podemos arrular y pensar. Entonces no es tan difícil, se trata de algo que no podemos visibilizar. Ya estamos en tiempos electorales. Doctora, me parece que hubo un problema de conexión. A ver, un segundito. Ahora. Falló ahí, pregunta ahora. ¿A dónde quedaron con la conexión? Aquí estamos en tiempos de elecciones. Claro, yo vuelvo a repetir entonces, en tiempos electorales, si vemos las plataformas de los partidos políticos, podemos ver de que no existe dentro de esas plataformas la problemática alimentaria. Y este es el problema de los problemas, que hay que analizarlos desde lo pequeño, desde lo micro a lo macro, y multiplicarlo, pero para que sea posible que cada uno de nosotros tome posesión de estos conceptos. No es posible hablar
del acceso a la tierra, por ejemplo, si el común de la sociedad no entiende esto como una problemática a resolver. No es posible resolver que decimos, tenemos que ver cómo extendemos los ferrocarriles si el conjunto de la población no es consciente y lo plantea como una necesidad. Pero los propios representantes de los distintos partidos políticos tienen que empezar a analizar y estudiar este asunto, que no son problemas superficiales, son problemas de fondo que hacen a la estructura del país y que tenemos que tener en cuenta. Yendo a esto, vamos a algunos de los problemas que tenemos. Somos un país productor de alimentos. Yo recuerdo con Carlos Carballo, estuvimos en el, no me acuerdo si fue en el 2000, estuvimos en una reunión internacional sobre soberanía alimentaria. Y nosotros pedíamos la palabra para hablar del hambre. En ese momento estábamos en la crisis del 2001, 2002, y por supuesto no nos daban la palabra y de pronto uno nos dijo, bueno, todos los países, en todos los países acá estaba todo el África, Asia, con hambre. Digo, sí, pero lo que no es común es que un país productor de alimentos tenga una población con hambre. Entonces acá se dan de patadas dos conceptos que manejamos. Por un problema, una realidad, 42% de pobreza, 60% de niños pobres, por un lado. Pero por el otro lado estamos diciendo, podemos alimentar o alimentamos a 400 millones de personas. Bueno, esto es una frase, no sé cómo calificarla, pero que no es real. Lo que estamos produciendo son commodities. Y la transformación productiva de nuestro país para la situación en la que estamos no es producto desde los orígenes que tenemos como nación. En parte sí, desde los orígenes arrastramos la problemática de mantenernos en situación feudal en lo que hace a la posesión de la tierra. No hay país en el mundo que nadie que pueda decir, acá tenemos 1 millón de hectáreas en manos de una sola persona, de una sola sociedad o un solo grupo. No hay país en el mundo que pueda decir eso, porque encima nos preguntamos qué produce, para quién produce y cómo produce. Entonces, así como decimos 1 millón de hectáreas, podemos decir 200, 300, porque son pocas las estancias, porque la tierra está concentrada en pocas manos y mantiene esa condición feudal desde nuestro nacimiento como nación soberana, como estaba señalando. Pero al mismo tiempo, tenemos, digamos, en las últimas décadas se nos sumó el problema del monocultivo de commodity. ¿Por qué? Porque priorizamos, y esto también desde que nacimos, se vio la prioridad de la exportación sobre el mercado interno. Teníamos dificultades desde que nacimos y estábamos exportando cueros, y estábamos exportando textiles. Yo recuerdo que siempre que el 2 de septiembre es el Día de la Industria porque fue la primera exportación que se hizo, y en realidad fue una exportación de tejidos que se hizo en carretas a Brasil, pero que fueron de contrabando, ni siquiera legal. Así que por lo menos estamos legalizando una situación anómala, si se quiere decir. Entonces, este problema de la prioridad de la exportación por sobre el mercado interno está condicionado por el mercado, y no es el mercado el que tiene que arreglar la problemática alimentaria, es el Estado el que tiene que programar y que tiene que analizar qué es lo que hay que producir, cómo se va a producir, dónde y con quiénes, en función de las necesidades económicas, sociales y culturales de nuestro país. Nosotros no comemos soja, pero la soja la estamos utilizando para producir combustible. Por ahí Lula en una época decía que producir combustible a partir de los granos era un genocidio, decía. Y es que en las últimas décadas los granos precisamente tienen un triple destino que no era su origen. Alimenta a las personas, a los animales y a los automóviles. Y esta disputa la estamos dando todos los días, y son las causas muchas veces de este fenómeno de la inflación. El otro tema es la concentración monopólica de la tierra, de la comercialización, de la exportación. Entonces, ¿qué pasa si nosotros diversificamos la exportación? Por ejemplo, nosotros tenemos una producción diferente en Cuyo al norte, y la del norte diferente a la de Patagonia, y a la del litoral. Y si nosotros incentivamos otra,
podemos desarrollar un mercado exportador mucho más diverso, mucho más rico y quizás más redituable, pero al mismo tiempo estar salvando y protegiendo regionales y salvando y protegiendo nuestras tierras, porque ya está demostrado que el monocultivo y este modo hegemónico de producción sobre la base de venenos y de agrotóxicos no es lo recomendable para el futuro de nuestras tierras, de nuestro país y de nuestro planeta. Entonces, si de nuestra salud, ¿para qué vamos a hablar? ¿No es cierto? Porque contamina el suelo, contamina el aire, contamina la tierra, contamina los ríos y nos contamina a nosotros. Entonces, esto es la problemática que hay que analizar, porque además este modo hegemónico de producción significa la producción en extensión, significa la extensión de la frontera agrícola. Esta producción de grano solamente se daba lo que se llamaba la llanura pampeana. Hoy esto se ha corrido y está llegando hasta el límite de nuestro país, pero que esto significa a su vez arrasar con la selva virgen, arrasar con nuestros bosques, disminuir, y ahora mismo, en plena pandemia, no sé si 30.000 o 40.000 hectáreas de bosque han sido, y arrasar los bosques significa alterar en grado sumo la situación climática, significa volver a, digamos, entrar en este círculo vicioso de sequía, inundación, invasión, sequía. Significa no arrasar tierras vacías, significa arrasar ciudades, pueblos, significa arrasar la riqueza construida por nosotros mismos. Entonces, eso no es necesario planificar una alimentación diversa, soberana, de acuerdo a las características que en cada lugar o país tenemos. Creo que este es un planteo necesario. Creo que parte, como decía, del acceso a la tierra, parte de la conciencia que cada uno de nosotros tengamos del valor del alimento. El alimento está vinculado al tema de la salud. Y cuando hablamos de pobreza, un país que produce alimentos no puede tener una porción muy importante de su población con hambre, porque cuando hablamos de pobreza hablamos de hambre, no cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque los alimentos son cada vez más caros y los salarios están congelados en un momento de crisis como la que estamos viviendo. Esto está claro. Entonces, esta distonía hay que resolverla. Y no se resuelve con medidas parciales o de emergencia, se resuelve metiendo el bisturí a fondo. Hay que meter la mano en el bolsillo de los saqueadores, hay que meter la mano en el bolsillo de los concentradores que se apropian de nuestra riqueza y que la mandan al exterior, porque ni siquiera los beneficios de esa quedan en estas pocas manos, sino que son dirigidas hacia el exterior. Creo que este es un desafío permanente, un desafío para ver que cuando nosotros hacemos monocultivo, y esto nos ha pasado, ¿no es cierto? Cada vez estábamos batiendo los récords de producción de soja, somos el segundo, tercer país en el mundo en cuanto a la extensión y en la producción de soja y a la exportación. Primero está Estados Unidos, segundo Brasil, tercero nosotros, todo en América. No es casual, precisamente esto. Mientras tanto reducíamos la producción de trigo. Recuerdo que habíamos llegado al 12% de nuestro total de nuestra producción, una cantidad ínfima que amenazaba pocos años atrás de que tendríamos que llegar a exportar trigo. Bajamos de carne, no hace mucho, la década pasada nomás, en este momento estamos en 49 kilos por persona. Claro, en este momento también florecen algunas teorías como el veganismo, como el vegetarianismo, sí, pero son decisiones individuales, no hacen a la salud del conjunto de la población. Este tipo de alimentación no puede proveer las proteínas de calidad, de la mayor calidad, que son las proteínas de origen animal,
tampoco podemos condenar nuestra cultura. ¿Por qué somos un país carnívoro y comemos tanta carne? Porque la carne era lo que estaba disponible, era lo que se regalaba, porque exportábamos cuero. Y la carne la tirábamos las vísceras. Las viñetas, digamos, de la época colonial muestran a las mujeres yendo con bolsas a las que les regalaban las vísceras. Y bueno, la literatura, la Oda al Matambre, por ejemplo, nos lo demuestra y nos lo enseña. Esto condicionó nuestra cultura carnívora, que se modificó en parte con la gran corriente inmigratoria de la década pasada, con la inmigración europea, que trajo el cultivo de las hortalizas y de las frutas, y entonces hizo que nuestra alimentación fuera mixta. Pero en este momento nosotros las nutricionistas que decimos, consuma 5 porciones de verduras y frutas por día, vemos que no es posible. ¿Por qué? Porque esto, primero, porque estos valores son cada vez más caros, al mismo tiempo las verdulerías del barrio, yo vivo en un barrio de capas medias, por ejemplo, y no trae ni brócoli, ni espárragos, terminamos la papa, la cebolla y la zanahoria. Y la lechuga. Bueno, esto es lo que hay que revertir, y no es solo un problema de educación alimentaria, porque muchas veces se reduce a eso, un problema de educación, no, es un problema económico, depende del costo. Tenemos que aprender a consumir las verduras en la época estacional, pero al mismo tiempo saber cómo la riqueza que éstas nos producen, cómo las preparamos y cómo diversificamos nuestra alimentación. Claro que sí, pero en función de que la podamos comprar. Pero en este momento tenemos un desafío. Si el kilo de carne es más de 1.000 pesos, si un kilo de fruta cuesta 300, 400 pesos, realmente pararnos para hacer la compra, para servir la mesa, es todo un desafío de ciencias económicas. Vamos a necesitar en cada hogar un contador para que verifique los precios día a día, porque además se modifican día a día, ¿no es cierto? Y podemos hacer, ¿cómo hacemos para lograr una alimentación que sea no solamente variada, sino también que sea económica y que sea fundamentalmente cubra nuestras recomendaciones nutricionales? No es fácil. Esta es nuestra tarea, este es nuestro desafío, este es nuestro conocimiento, digamos, y a esto yo no quiero extenderme más. Creo que puedo extenderme más en la medida en que la inquietud de ustedes que los llevó a inscribirse en esta, que sea cumplida sobre la base de las preguntas, de las preocupaciones y de las dudas que ustedes tengan, y que me pongo a disposición de ustedes para completar. Acá estoy. Muchas gracias. No sé cuánto duró, pero... Bueno, muchas gracias, Miriam. Hay saludos de todos lados, muchos mensajitos para vos, que es un gusto escucharte. Hay gente de San Martín de los Andes, de San Martín de Buenos Aires, La Plata, Pilar, Córdoba, Bahía Blanca, gente de Uruguay, Colombia, Honduras, también de la red de Calizas. Así que de todos lados escuchando la gran clase que diste hoy. Le doy la palabra a alguno. Miriam, estás muteada. Dos cosas que quiero decir. Una, que voy a mandar a través de la red, por supuesto, para todos los inscriptos, un PowerPoint, para que todos puedan analizar este planteo que acabo de hacer. Y por otro lado, saludar esto de las cátedras libres. Cuando con Pablo estuvimos en La Haya, cuando asistimos en el 2016 para el juicio a Monsanto,
Fuimos la niña bonita de la reunión porque nadie entendía qué quería decir cátedra libre. Pero sobre todo lo que no entendían, y esto era una realidad, dos cuestiones. Una, cómo un país como el nuestro, supuestamente pobre, los sudacas diríamos, pueden decir de que la universidad es gratuita. Esto no lo entendía, porque la mayor parte del mundo no lo es. Entonces, una de las garantías, y una de las garantías del conocimiento, que hace que a este país de sudacas tenga 5 premios Nobel y tenga el nivel de ciencia y desarrollo profesional y científico que tiene, es el mérito de la universidad pública y gratuita. También lo es el de las cátedras libres. Las cátedras libres nacen con la reforma universitaria en 1918, donde se plantea el vínculo de la universidad con la sociedad de la que forma parte. ¿Cómo se transmiten estos conocimientos? ¿Cómo la academia se enlaza con la sociedad? Y nosotros, cuando teníamos las clases presenciales, pudimos ver de que si el ama de casa, el estudiante universitario, el profesional, todos podíamos estar en la misma clase e intercambiar nuestros saberes, esto daba una riqueza increíble al conocimiento y al mismo tiempo que lo difundía. Bueno, esta es la razón de ser de las cátedras libres. Y eso nos preguntaban allí, en La Haya. ¿Cómo es eso, la academia? Ellos tienen el concepto de que la universidad es algo que está por arriba del bien y del mal, comunicándose con los pueblos. Sí, nosotros en las cátedras el conocimiento y el compartir y participar junto con los productores nos enseñó a ellos y a nosotros. Aprendimos todos juntos precisamente lo que es el concepto de la autonomía alimentaria, de la soberanía alimentaria, de la importancia de la alimentación en la sociedad. Lo aprendimos juntos y crecimos juntos. Por eso es esto que también es propio de nuestro país, la red de las 50 cátedras, creo, Marcos dirá, si ya somos más, porque ahí andan 2 o 3 dando vueltas por creerse, por desarrollarse, ¿no? Hoy estuve en un Zoom con gente de Bragado que también estaban investigando cómo poder construir su cátedra a través precisamente de las organizaciones que allí se han constituido en defensa de la agroecología. Bueno, hoy están discutiendo en la Cámara de Diputados, y hablé con algunos diputados, estaban discutiendo la ley de agroecología. No es obra de la casualidad, porque en el camino nosotros fuimos aprendiendo que estaba otra forma de producir. Hasta ese momento nosotros creíamos que era una sola, la hegemónica y dominante. No, no, hay otra forma. Y ya hay trabajos, y él acaba de salir una publicación hermosísima de la revista Mu, donde nos muestra ya ejemplos como el de Naturaleza Viva, donde está Remo Bénica, donde hay ya varios agrupaciones, grupos que están desarrollando en nuestro propio país las formas agroecológicas. Así que si está Colombia, si está Honduras, si está Uruguay, si están otros países, este no es un problema de la Argentina, es un problema de América y en especial de América Latina. Las condiciones de Francia, de Alemania, de los campesinos, es totalmente distinta a las nuestras, es más valorada. Entonces, tenemos que ir detrás de políticas públicas en toda América que hagan que el tema de la alimentación pase a un plano prioritario, pero sobre la base de modificar las estructuras que los hagan realmente soberanos y autónomos. De esto se trata. Bien. ¿Alguien que quiera continuar? De los compañeros que quiera agregar algo.
Bien, Miriam, en el chat aparecieron algunas preguntas sobre el trigo transgénico. Si querés ampliar un poco en relación a eso. Nosotros estamos atravesando una situación política que desde las propias políticas públicas resultan muy contradictorias. No hace muchos días el presidente hizo un discurso muy importante en defensa y saludo por la promulgación de la Ley de Educación Ambiental. Pero en el mientras tanto estábamos aprobando las mega granjas porcinas y mientras tanto estábamos aprobando el trigo transgénico, situación única en el mundo en un país productor de trigo, precisamente. Bueno, el tema fundamental es que volvemos a estar con los organismos genéticamente modificados desde ya en contra, porque la producción de ese tipo de alimentación exige producir con veneno, y el veneno que necesita en la producción el trigo es más grave todavía que el glifosato. El glifosato de amonio, bueno, Marcos anda por ahí, dirá bien el nombre que yo no lo puedo grabar todavía, será porque lo rechazo. Pero es mucho más grave, es decir, que vamos a seguir intoxicando mientras estamos desarrollando una ley de educación ambiental. Por supuesto que estamos en contra, por supuesto que todos tenemos que oponernos. No vale que las cátedras solo salgan a decir, no vale solamente que algún sector de los agrónomos van a decir, hace falta que toda la sociedad los repudie para que esto no se convierta en una realidad. Ahí está negociándose con Brasil, que en un principio se decía que no aprobaría la compra de este tipo de trigo, en Europa lo mismo, pero los gobiernos son gobiernos capitalistas y ceden porque son tremendamente presionados por el verdadero poder político, que es el poder económico. Entonces, de la sociedad depende de que esto sea rechazado en plano, pero del conjunto de la sociedad y no solamente de un grupo de universitarios. Bien, también preguntan por el chat la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Y siguen llegando muchos saludos de diferentes Cuando partes hablamos, del país. vale la pena que discutamos, analicemos esto. La seguridad alimentaria es un concepto técnico elaborado desde las oficinas centrales de la FAO desde ya, que garantiza la calidad e inocuidad de los alimentos a nivel individual, no a nivel de la producción general, no a nivel del consumo poblacional, en principio. Pero al mismo tiempo valora o destaca la contaminación orgánica, no considera, ni analiza, ni rechaza la contaminación química, por ejemplo. Y producir de esta manera, la producción de commodities es una producción con veneno. Entonces, de esta contaminación y contaminación del aire, del río y del agua, no habla la seguridad alimentaria. Por otro lado, el problema del concepto de la soberanía es un concepto político, como decía. Exige y reclama, digamos, decisiones políticas públicas, como decimos. Entonces, no tenemos en cuenta la contaminación individual, tenemos en cuenta todo, desde el acceso a la tierra, desde el cuidado de la fertilidad de la tierra, desde el cuidado del ambiente, desde el cuidado de la naturaleza y no de la explotación veraz de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza y este es el concepto fundamental que tiene la soberanía. Somos parte de la naturaleza, no violadores de la misma. Esto hay que tenerlo bien en cuenta.
También nos está acompañando en este Zoom y en este encuentro Carlos Carballo. Carlos, ¿estás por ahí? Bien, contarles también cómo va a ser la modalidad de este año de la cursada. Es la primera cursada que vamos a hacer virtual. Van a recibir un correo electrónico con que van a tener una contraseña y van a poder acceder al campus. La cursada está planificada para que sea en el transcurso de 3 meses. Se pueden ver los encuentros de manera virtual por Zoom. Vamos a ir cargando la información en el campus con lo que tienen que leer. La idea es que traigan dudas y poder debatir sobre estas dudas. Así que les quiero pedir paciencia, que vamos contestando todos los correos y vamos enviando la información de a poco. Hay mucha gente inscripta, y así que nos pone muy contentos, los recibimos a todos. Si tienen dudas nos pueden contactar por las redes sociales y el correo electrónico que también hicimos circular ante cualquier problemática que tengan. Otra pregunta que surgió mucho es si van a quedar grabados. Los encuentros van a quedar grabados, pero tienen que acceder al campus para poder verlos. Cualquier cosa, nos consultan, que con eso no hay problema. Muy bien. ¿Alguna palabra más de cierre? Bien, acá me consultan sobre cómo es la admisión del campus. Hay que entrar a un enlace que se les va a enviar por correo, y tienen cada uno un usuario y una contraseña. Ahí van a poder acceder a los diferentes ejes a medida que se vayan habilitando y vayan pasando cada una de la cursada y de las clases. Bien. ¿Alguna consulta más? Bueno, si no hay ninguna pregunta, o si las reservan para mandarlas por escrito, darles un abrazo fraterno y un saludo de bienvenida, los invito a que cada uno de ustedes empiece a analizar la situación alimentaria en su lugar y nos la transmita, porque qué lindo sería que Colombia, Honduras o los países de Latinoamérica que están presentes en esta cursada nos puedan contar lo que sucede en sus países, países que en muchos lados se da el caso del monocultivo, como tenemos nosotros o tienen resuelta o no el problema del acceso a la tierra, resuelto o no el problema de la inflación o el problema de la pobreza. Este es un lugar para que intercambiemos saberes. No tenemos nosotros en un envase, en un frasquito, todo el conocimiento, mucho menos que eso. Tenemos el conocimiento que vamos a compartir entre todos y que vamos a enriquecer entre todos. Entonces yo los invito a aportar, los invito a sumarse y a que construyamos un gran colectivo que siembre en la sociedad esta necesidad del conocimiento de la alimentación como hecho político indisoluble con las condiciones, vinculado a las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de cada quien y de cada país y de cada región. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias a todos por estar conectados. Fuimos un montón, y así que agradecer. Les recordamos que el martes que viene a las 18 horas es la próxima clase, así que los esperamos. Muchas gracias.